Miles de millones de personas han pasado de hacer esto a esto otro. Salvo que vivas en una cueva, te habrás dado cuenta de que el consumo de vapers ha explotado en los últimos 3 años. Esta tendencia en alza nos obliga a analizar qué estamos metiendo en nuestro cuerpo. ¿Serán los vapers la mejor alternativa al tabaco? ¿Son inocuos? Si fumo, ¿debo pasarme a vapear para dejarlo? ¿Qué contienen realmente? ¿Puedo consumirlos esporádicamente de fiesta? Quédate que te lo voy a explicar todo. ¿Qué contiene un sistema electrónico de liberación de nicotina? La industria de los vapers ha crecido como la espuma. Tenemos más de 400 marcas en el mercado y más de 7.000 sabores diferentes, cuya publicidad, muchas veces, se dirige a los adolescentes, uno de los grupos de edad que más vapea, muy a nuestro pesar. Cada vez son más atractivos y tienen mejores sabores. Hay quienes incluso los coleccionan. Técnicamente llamamos a estos dispositivos SELN, Sistema Electrónico de Liberación de Nicotina. Pues bien, dentro de esta categoría de dispositivos se encuadran los vapers, cigarrillos electrónicos, hookahs, shishas, cachimbas o pipas de agua y otros dispositivos similares. Estos tienen diferentes formas, tamaños y método de consumo, pero básicamente todos incluyen un cartucho relleno de fluido con nicotina, también los hay sin nicotina, algo que calienta ese fluido para vaporizarlo, un microprocesador y un sensor que detecta la inhalación. El resultado es un aerosol con partículas muy pequeñas, que es lo que se inhala sin necesidad de que haya combustión como con el tabaco convencional o con muy poquita combustión. ¿Qué sustancias estás metiendo en tus vías aéreas, en tus vías respiratorias cuando vapeas? Pues dos de las más abundantes se llaman propilenglicol y glicerol, que comprenden del 80 al 90% del líquido del cartucho. Ambos son irritantes de las vías aéreas y aunque su consumo se considera seguro, no se han aprobado para ser inhalados, lo que también ocurre con muchas de las sustancias que se añaden a los vapers para dar sabor. También incluyes tóxicos carcinógenos, sí, en menor número que el tabaco convencional, pero los tienen. Hablamos de metales pesados, arsénico, cromo, plomo, níquel, aldehídos o hidrocarburos. Incluyes nicotina, por supuesto. No olvidemos que estos dispositivos sí tienen potencial para generar adicción a la nicotina, porque sí tienen nicotina, aunque sí hay también sin nicotina, ya lo he dicho. Eso sí, el contenido en nicotina varía mucho de un producto a otro, y algo muy curioso es que los niveles de nicotina alcanzados en sangre muchas veces son mayores con el vapor que con el tabaco convencional. ¿Qué tiene de malo la nicotina? Pues la nicotina afecta al cerebro en desarrollo, como el de adolescentes, a las capacidades cognitivas, al control de impulsos, a la atención y al aprendizaje. Y sobra decir que es adictiva, cualquier fumador lo sabe. Finalmente, el vapear cannabis se ha convertido en una práctica habitual en gran porcentaje de estudiantes de secundaria en Estados Unidos, como vemos en este estudio. Al igual que con la nicotina, los niveles plasmáticos alcanzados son mayores que cuando se consume mediante combustión, es decir, se fuma. Por lo tanto, no es una práctica inocua ni mucho menos, ojalá lo fuera. Y por ello, ahora vas a aprender las consecuencias del vapeo crónico. Aunque hay ya mucha evidencia disponible, no hay tanta como con el tabaco, como es normal. Lo que sabemos con cierta certeza es que los vapeadores crónicos tienen mayor riesgo de dos categorías de enfermedades cardiovasculares y pulmonares. El uso de cigarrillo electrónico se asocia a un riesgo un 33% mayor de infarto de miocardio respecto a no usarlos. Sin embargo, si comparamos a fumadores de cigarrillo electrónico versus fumadores de tabaco convencional, estos últimos tienen un riesgo un 39% mayor. Sin embargo, el mayor riesgo, ojo, parecen tenerlo aquellos que hacen un uso dual, es decir, fuman y vapean a la vez. Después hablaremos del uso dual porque es un tema importantísimo. ¿Por qué ocurriría esto? A ver, la nicotina en aerosol que se consume en los vapers aumenta el riesgo de trombos y altera la capacidad de tus vasos pequeños para relajarse y contraerse. Por otro lado, desconocemos el efecto de muchas de las sustancias inhaladas al margen de la nicotina, que probablemente también sean negativas para tu árbol cardiovascular. De lo anterior se deduce la conclusión más lógica. Los sistemas electrónicos de vapeo no son saludables, pero son más saludables que el tabaco convencional respecto a la salud cardiovascular. Los vapers se cargan tus pulmones, no podemos decir otra cosa. Por ejemplo, el diacetil es un potenciador de sabor frecuente en los vapers que cuando se inhala puede causar bronquiolitis obliterante. La bronquiolitis obliterante es una enfermedad pulmonar grave y poco común que afecta a los bronquiolos, las pequeñas vías respiratorias de los pulmones. Se caracteriza por una inflamación que conduce a la cicatrización y obstrucción de estas vías aéreas, lo que resulta en una disminución progresiva de la función pulmonar. Existe incluso una enfermedad pulmonar descrita en 2019 exclusivamente relacionada con el vapeo. De hecho, se llama daño pulmonar asociado al vapeo,
EVALI de sus siglas en inglés. Se presenta con síntomas similares a la gripe que pueden escalar a neumonías severas e incluso a daño pulmonar permanente. También vapear genera mayor susceptibilidad a COVID-19 con un riesgo similar al que tienen los fumadores. ¿Por qué? Generan una respuesta proinflamatoria en el epitelio pulmonar que resulta en mayor riesgo de neumonía. ¿Y qué pasa con el cáncer de pulmón? Seguro te lo has preguntado. Pues puesto que contienen carcinógenos, lo más plausible es que su riesgo se vea incrementado, aunque en menor medida que con el tabaco. No obstante, aún no tenemos suficiente tiempo de uso de vapers. Se recuerda que se lanzaron al mercado en 2006, como para que existan estudios sólidos sobre este tema. Entonces, Borja, a ver, ¿cuándo tendría sentido utilizar un vapor? Esta pregunta es difícil de responder porque es muy individual. El sentido común y la evidencia nos dice que la respuesta a día de hoy sería en aquella persona que quiere dejar de fumar siendo fumador crónico o que quiere fumar menos pero necesita de un paso intermedio para lograrlo. Piensa en esto. Ahí fuera hay 1.100 millones de personas fumando diariamente y eso se relaciona con 7 millones de muertes prevenibles por año. El tabaco es uno de los grandes destructores de nuestra salud, eso lo tenemos claro. Hay una verdad de la que no podemos escondernos: fumar es peor que vapear, al menos con la evidencia acumulada que tenemos. La combustión que se produce en el tabaco produce más carcinógenos y en mayor cantidad que los que se inhalan con el vapor. Pero ¿en qué medida el pasarnos a vapear reduce el riesgo de enfermedad versus mantenernos fumando? Bueno, la evidencia a día de hoy indica que los vapers ayudan a reducir el tabaquismo o eliminarlo en muchas personas, incluso con más éxito que los tratamientos de reemplazo de nicotina como los parches o chicles. Los pacientes con EPOC que reducen su tabaquismo gracias a los vapers también demuestran menos tos, menos moco, menor dificultad respiratoria y menor número de exacerbaciones de EPOC. Sería por lo tanto en fumadores crónicos y especialmente en grandes fumadores una estrategia efectiva de reducción de riesgo. Básicamente, cambiar un gran mal por un mal más pequeño. ¿Pero realmente se están usando los vapers como una alternativa al tabaco convencional? La respuesta corta sería no siempre, no siempre. Los datos estadísticos nos dicen que, aunque los que se inician a vapear por encima de los 45 años son exfumadores por lo general, los que más vapean tienen entre 18 y 24 años, y de estos, más de la mitad jamás han fumado tabaco. Piensa en esto que acabo de decir. ¿Qué quiere decir? Pues que el argumento que apoya a los vapers porque es una estrategia para dejar de fumar no siempre es válido, ya que hay cientos de miles de jóvenes que nunca han fumado y que se lanzan a vapear simplemente porque es una conducta de moda entre su grupo de edad. Aparte de esto, los vapers aumentan la frecuencia del llamado uso dual. Es decir, muchos chicos empiezan vapeando únicamente y terminan vapeando y fumando a la vez, lo cual suma ambos riesgos y es un sinsentido total desde el punto de vista de la salud que puede destrozarla en poco tiempo. Recuerda, vapear y fumar es más peligroso que solo fumar, aunque por supuesto habrá que tenerse en cuenta la cantidad de cigarrillos diarios fumados y la frecuencia de vapeo. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de todo esto? Pues que en fumadores crónicos el uso de cigarrillo electrónico o dispositivos electrónicos de este tipo es una estrategia de reducción de riesgo, pero no eliminación de riesgo. Lo más sano, sin duda, es no consumir ninguno de los dos, pero el vapor puede ayudarte como elemento de transición hasta que dejes de fumar. Podemos decir que las estrategias de marketing detrás de los vapers han sido muy agresivas y seguirán siéndolo, como en su día lo fueron las del tabaco, pero dirigidas a un público más joven y más susceptible. Muchos chicos jóvenes no fumadores se lanzan a vapear simplemente por presión social o porque está de moda, a veces a edades ridículamente tempranas como los 12 o los 13 años. El vapear no está exento de riesgos: adicción a nicotina, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y pulmonar, alteración de la función cognitiva y, paradójicamente, mayor probabilidad de tabaquismo en previos no fumadores. No es inocuo, ya nos gustaría que lo fuera. Y estos son solo los riesgos conocidos. A un no fumador se le deberá aconsejar siempre alejarse de estos dispositivos, pues no aportan nada a la salud y sí restan mucho. Ahora es tu turno. ¿Vapeas? ¿Con qué frecuencia? ¿Por qué motivo empezaste a hacerlo? Verás, aquí nadie te conoce y nadie te juzgará. Es un espacio donde con libertad puedes expresarte. Además, tu comentario ayudará a muchísima gente. Solo queremos que tomes conciencia y mejores tu salud. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya sido de utilidad para mejorar tu salud. Nos vemos pronto, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.